afirmando a nuestros hijos. Qué importante es este tema. La verdad que cuando nosotros hablamos de la guerra espiritual, necesitamos nosotros entender que si algo va a querer atacar el enemigo, no solamente es nuestro matrimonio, no solamente es nuestro hogar, sino que es nuestros hijos. Porque él sabe que la generación venidera es una generación que puede hacer dos cosas. Uno, servir a Jehová y levantar su nombre en alto. O dos, servir al enemigo y difundir aún más el pecado que abunda en esta tierra. Entonces, si el enemigo logra arrebatarnos a nuestros hijos de nuestras manos, él estará afirmando cada vez más su reino en esta tierra. Pero si nosotros logramos, a través de la ayuda de Dios y guerreando por nuestro hogar y guerreando por nuestros hijos, afirmar a nuestros hijos, entonces nosotros haremos que las tinieblas retrocedan, porque nuestros hijos y nosotros alumbraremos en medio de este mundo de oscuridad. Amén. Cuando nosotros leímos en Génesis, hemos estado estudiando sobre la vida de Agar, esta mujer que fue confrontada en dos ocasiones por el ángel de Jehová. ¿Lo recuerda? ¿Sí? Nos damos cuenta que esta mujer fue enfrentada en dos ocasiones, como ya lo dije, con el ángel de Jehová, y las dos veces fue confrontada en el desierto. La primera ocasión fue cuando ella estaba huyendo de Sarai, y nosotros sabemos cuál fue el mensaje que le dio el ángel de Jehová a Agar. ¿Alguien recuerda el mensaje? Cuando la encontró el ángel huyendo de la casa de Sarai, ¿qué le dijo el ángel de Jehová? Le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa, ¿verdad? En la segunda ocasión que la encuentra el ángel de Jehová en el desierto, ahora ya no está huyendo. Dijimos que estaba ella triste porque la habían echado de la casa de su señor, o sea, de la casa de Abraham y de la casa de Sarai. Y nuevamente la vuelve a encontrar el ángel de Jehová en el desierto otra vez, ¿verdad? Curiosamente, decíamos que es la primera ocasión que se hace mención del ángel de Jehová. Y muchos estudiosos, teólogos han dicho, y yo estoy de acuerdo en eso, que cuando se habla en la palabra del ángel de Jehová, se dice que venía a ser una teofanía del mismo Hijo de Dios. Lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como Jesucristo. El Dios hecho carne en el Antiguo Testamento se identifica como el ángel de Jehová. O sea que el ángel que le habló a Agar, el que la confrontó en el desierto por segunda ocasión, no fue el ángel Gabriel, ni tampoco fue el arcángel Miguel, sino que fue el mismo Hijo de Dios confrontando a esta mujer. ¿Está conmigo? Y tuvo que ser el mismo Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Padre de la fe. Estamos hablando de un hombre del cual iba a venir toda la descendencia hasta nuestros días, de los que nos llamamos cristianos e hijos de Dios. De tal manera que las bendiciones de Abraham nos iban a alcanzar a nosotros el día de hoy también. Amén. Entonces, el Hijo de Dios mismo confronta a Agar por segunda ocasión, y en esta ocasión, cuando Agar está a punto de morir, porque acuérdese que puso a su hijo debajo de un arbusto y lo estaba mirando, ¿verdad? Y no quería ver, mejor dicho, cuando su hijo muriera. ¿Se recuerda de eso? No quiero ver cuando mi hijo muera. Mientras el niño, ¿verdad? Bueno, ya no era un niño, ya un adolescente, estaba llorando. ¿Recuerda eso? ¿Sí? Entonces, en ese momento el ángel de Dios aparece, o el Hijo de Dios aparece a Agar y le da un mensaje, segundo mensaje. ¿Alguien se acuerda del segundo mensaje? Si no se acuerda del segundo mensaje, vamos a verlo entonces y de ahí conectaremos nuestra enseñanza. En Génesis capítulo 21, versículo 18, leemos lo siguiente. El ángel le dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano,
porque yo haré de él una gran nación. Ahí está el mensaje claro del ángel de Dios o del hijo de Dios para Agar. Gracias. Entonces, escúcheme bien, amados hermanos. Hay tres verbos que le da el ángel o el hijo de Dios a Agar. Y le dice, levántate, después le dice, alza al muchacho, y después le dice, sosténlo. Entonces, escuche bien. Si queremos hijos firmes, primero tenemos que afirmarnos nosotros. ¿Está conmigo? Lo voy a repetir por segunda ocasión y apúntelo rápido. Si queremos hijos firmes, primero tenemos que afirmarnos nosotros. Amén. Entonces, yo no puedo levantar a mi hijo si yo primero no me levanto. ¿Claro? Por eso le dice el ángel a Agar, levántate, porque los dos estaban tirados. Acuérdese que Agar estaba triste, estaba deprimida, andaba errante, perdió la noción inclusive del camino, del tiempo, no sabía a dónde iba. Ya estaba solamente esperando su muerte por las malas decisiones que estaba tomando, por la amargura que llevaba en su corazón con la que había contaminado a su hijo, y ya nada más estaba esperando la muerte de su hijo, que no quería verla, y estaba esperando la muerte de ella porque se le había acabado el agua, se le había acabado el sustento. Pero resulta de ser que el ángel le dice, levántate. Entonces, ella tenía que levantarse para después poder levantar al muchacho. Entonces me levanto yo, levanto a mi hijo, ¿verdad? Pero no puedo yo levantarme como si no me levanto yo. Si yo no reconozco primero mis errores, no voy a esperar que mis hijos reconozcan los de ellos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Si yo no dejo de lamentarme, no voy a esperar que mis hijos dejen de lamentarse tampoco. Yo necesito empezar primero y levantarme para levantar a mis hijos. Ya que levanto a mi hijo, entonces lo puedo sostener. Y por eso el ángel le dice, sosténlo. Sosténlo con tu mano. En otras palabras, me afirmo yo y lo afirmo a él. Iglesia, esta es la manera en la que Dios quiere trabajar en nuestras vidas y en nuestra familia. Padres que se levantan, levantan a sus hijos. Padres que se afirman, afirman a sus hijos. Y Dios va a hacer cosas grandes con familias firmes, con matrimonios firmes, con cristianos firmes. Dicen amén. Aleluya. Entonces aprendamos, por favor, cómo nosotros podemos con nuestras decisiones afirmar a nuestros hijos, o los podemos nosotros enviar a que tomen malas decisiones que el día de mañana los vuelvan a afectar nuevamente. Por favor, entienda, porque nuevamente volvemos a este ejemplo de Agar para que aprendamos de esta mujer lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer o no debemos hacer. ¿Estamos? ¿Cuántos queremos hijos firmes? La pregunta es, ¿usted está firme? ¿Su casa está firme? ¿Su matrimonio está firme? Si lo está, gloria a Dios. Pero si no lo está, entonces no espere hijos firmes. Está conmigo. Amén. Así que escuche bien. Cuando sucede esto y ellos son salvos por haber escuchado a Agar, la voz de el ángel. Esto es algo que nosotros le tenemos que aplaudir a Agar. Cada vez que Agar fue confrontada con la palabra de Dios, con el Hijo de Dios, Agar no tardaba en obedecer. Apréndalo, por favor, tenemos que aprenderlo. Si Dios te está hablando hoy, no obedeces mañana. Obedezco hoy, ¿cierto? Agar hacía esto y por eso le tenemos que aplaudir. Se levanta al muchacho, lo sostiene y gracias a Dios no perecen. Pero la historia continúa y me dice entonces la escritura, amados hermanos, lo que pasó con este joven. Génesis 21, verso 20. Dice,
Y Dios estaba con el muchacho, o sea, con Ismael. Y creció, note las palabras subrayadas por favor, y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Entonces, lo primero que leímos en este versículo que estaba en pantalla es que Dios estaba con Ismael, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Dios estaba con Ismael, ¿por qué? Porque acuérdese usted que en Ismael había una bendición por el simple hecho que había salido de los lomos de Abraham. Dios le dijo, también lo voy a bendecir porque es tu pariente, aunque lo tuviste, estoy parafraseando esto, de la manera equivocada, porque no era plan de Dios que viniera el hijo de esa forma, ¿correcto? Sin embargo, Dios pone sobre Ismael también una bendición, por eso lo salvó en el desierto juntamente con su mamá, y dice que Dios estaba con Ismael. Pero ¿por qué Dios estuvo con Ismael? Porque Ismael, cuando estaba muriéndose debajo de ese arbusto, acuérdese que estaba llorando, y la Biblia dice que Dios oyó el clamor del muchacho. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Entonces, si quieres que Dios esté con tus hijos, por favor, tenemos que afirmar a nuestros hijos enseñándoles a clamar a Dios. Amén. ¿Sí? Usted no piense que Dios va a estar con nuestros hijos simplemente porque nosotros pensamos y sabemos que porque nacieron en un hogar cristiano, ellos están bendecidos. La Biblia dice que cuando nuestros hijos nacen en un hogar cristiano y nosotros somos creyentes, nuestros hijos son limpios, son bendecidos por Jehová, porque dice que son bendición de Jehová, herencia de Jehová nuestros hijos, ¿verdad? Pero por favor escúcheme, una cosa es que sean bendecidos por Jehová desde que nacen, porque Él tiene planes de bien y no planes de mal, y otra cosa es que esa bendición se vaya a volver en efecto en ellos simplemente por algo automático. A ver si me estoy explicando. La bendición de Jehová se va a poner en efecto en nuestras vidas y en la de nuestros hijos, siempre y cuando nosotros honremos al Señor los días de nuestra vida. ¿Está conmigo? Entonces, Dios estaba con Ismael porque él lloró y Dios escuchó la voz de Ismael. Así que si queremos nosotros que nuestros hijos cuenten con la presencia de Dios, hay que enseñarles a clamar. Hay que enseñarles cómo se busca el rostro de Dios. Hay que enseñarles que tienen que apartar un lugar y un tiempo específico para meterse en el lugar secreto y escuchar la voz de Dios, así como lo escuchaba Samuel. Amén. Porque una cosa es que yo escuche la voz de Dios, una cosa es que Dios me hable a mí y otra cosa es que Dios le hable a mis hijos. Y yo no quiero que Dios solamente me hable a mí, yo quiero que le hable a mis hijos. Para que así como Dios está conmigo, Dios esté con mis hijos también. Entonces escúcheme bien, si usted quiere afirmar a sus hijos, enséñeles a clamar y buscar al Señor. No les diga, hija, tienes que orar, hijo, tienes que orar, el pastor dice que oremos. No, le estoy diciendo, enséñeles, tómelos desde pequeños, desde que estén bebés, ore con ellos, enséñeles a repetir la palabra. Están pequeñitos, ellos quizá no saben orar mucho, entonces ore con ellos y dile, a ver hijo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defienden. Ese fue uno de los primeros textos que me enseñó mi madre cuando yo era un pequeño, ¿sí? Desde que soy pequeño me sé ese versículo, porque cada vez que yo iba a acostarme, cada vez que yo iba a dormir, mi madre, que era la cristiana, estuvo conmigo afirmándome, enseñándome a clamar a Dios. Amén. ¿Cuántos enseñamos a nuestros hijos a clamar a Dios? ¿Cuánto tiempo a la semana clamas con tus hijos en casa? ¿Cuánto? Hazlo, mientras están pequeños, hazlo. Va a llegar el día en el que ellos tengan diferentes trabajos, diferentes horarios y no se va a poder orar con mucha facilidad juntos, pero para ese día ellos ya aprendieron a clamar.
pero mientras los tienes en casa, afírmalos enseñando a clamar y clama juntamente con ellos. ¿Cuántos dicen amén? La oración es poderosa, amados hermanos. Así que yo te animo que cuando ores por tus hijos, pongas manos sobre ellos. Pon tu mano derecha, haz la declaración de Dios sobre sus vidas, las promesas de Dios sobre la vida de tus hijos, para que Dios esté con nuestros hijos y ellos estén con Él también. Amén. Pero este clamor tiene que venir de un corazón que es limpio delante del Señor, porque hemos hablado nosotros que el sacrificio de los impíos, dice Proverbios 15:8, es abominación a Jehová, pero la oración de los rectos es su gozo. En otras palabras, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que si van a clamar, tienen que clamar con un corazón limpio, tienen que clamar con un corazón arrepentido. Dios escuchó el clamor de Ismael y mandó a su hijo, mandó a su ángel, porque el lloro de Ismael, y lo puedo yo creer porque Dios escuchó. Dios no oye a los pecadores, dice Juan capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, cuando le enseñes a tu hijo a clamar, si tú sabes que tu hijo está en pecado, si tú sabes que tu hijo está equivocado, si tú sabes que tu hijo está tomando decisiones que no son sabias, entonces por favor, primero confróntalo con su pecado, confróntalo con su error, confróntalo con su mala decisión y después juntos clamen al Señor para que el Señor escuche esa oración. De lo contrario, será simplemente un ejercicio religioso, ¿sí? Dios, lo acabo de escuchar y lo acabamos de leer 2 veces, no le gusta la oración de un corazón impío. Y ya hemos hablado de quién es un impío y ya hemos hablado de quién es un pecador. El cristiano que no obedece a Dios, el hijo de Dios que oye la voz de Dios y que no obedece inmediatamente como Agar, se llama impío, se llama impía. No importa el clamor que levantes, no importa las oraciones con lloro que hagas, no importa las lenguas angelicales que aparentemente tú quieras hablar, la palabra dice que no eres escuchado porque Dios abomina esa oración del impío. ¿Me estoy explicando? Él no oye a los pecadores a menos de que el pecador reconozca su pecado y entonces clame al Señor. Y entonces Dios nos escucha. Amén. Dice amén. Esa es la única oración que Dios escucha del pecador. Cuando el pecador le dice: Padre, me arrepiento, he pecado contra el cielo y contra ti. Es la única oración. De ahí para allá puede la gente clamar y decir: ay, Diosito mío, Virgen de la Macarena, Santo fulano, Santa Sutana. Todo lo que hagas en favor de buscar alguna ayuda de Dios es en vano. Solo cuando te arrepientes, el Señor inclina su oído. Así que cuando hay personas que dicen: es que siento que Dios no me oye, pregúntate esto: ¿cómo está tu vida? ¿Sí? Porque ahí puede estar la respuesta del por qué aparentemente Dios no te oye. El versículo que leímos sobre Ismael no solamente me dice que Dios estaba con él, sino que me dice que Ismael creció. Nosotros podemos esperar que nuestros hijos crezcan, ¿cierto? Que sean jóvenes maduros, que no se queden infantiles, que no se queden ahí chiquitos, sino que crezcan. Yo quiero que mis hijos crezcan. Y gracias a Dios que mi hija están creciendo. Entonces escúcheme bien. Cuando nuestros hijos crecen, obviamente comienzan a tomar decisiones ellos mismos, ¿cierto? Decisiones personales. Entonces vemos en la historia de Génesis que Ismael decidió lo que quería hacer. ¿Sí? Entonces, escúcheme bien. Ayudemos o afirmemos a nuestros hijos ayudándoles a encontrar su propósito. Ayudemos a nuestros hijos a encontrar su propósito.
¿Por qué? Porque me dice la Escritura que leímos anteriormente, que Dios estaba con él, que creció, pero también me dice que él fue tirador de arco. ¿Se acuerda de eso? Si fue tirador de arco es porque alguien le enseñó. De alguna manera él tuvo que aprender. Y cuando él aprendió, él decidió que quería ser un tirador de arco. Entonces, de alguna manera, la madre que estaba cerca de él tuvo que afirmar a su hijo, ayudándole a encontrar su propósito, porque cuando el niño crece, tiene que encontrar su propósito. ¿Cierto? Y nuestros hijos necesitan la ayuda de nosotros como padres, que ya estamos firmes, que ya encontramos nuestro propósito, para entonces hacer que nuestros hijos encuentren su propósito. Pero escúcheme bien, tenemos un gran problema si hay padres que no están firmes y todavía no encuentran su propósito, porque ¿cómo van a ayudar a sus hijos a encontrar su propósito si ellos mismos andan errante como Agar y no saben para dónde van? No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Tenemos que afirmarnos. Padres que encuentran su propósito, que saben qué les ha tocado hacer en esta vida y que han decidido hacer algo en esta vida, fácilmente le pueden ayudar a sus hijos a afirmarse y a encontrar su propósito, porque ya lo encontraron ellos. Amén. ¿Es muy profundo lo que estoy hablando? No, está sencillo, ¿no? ¿Sencillo o no? Amén, ¿verdad? Él decidió ser tirador de arco. ¿Por qué? Porque ese propósito iba conforme al plan de Dios. Acuérdese que Dios dijo de Ismael, va a ser un hombre fiero, ¿verdad? Su mano va a estar contra todos y todos contra él. Eso lo había dicho Dios. Entonces, lo que él decidió iba conforme al propósito de Dios. Amados hermanos, ayudemos a nuestros hijos a que ellos decidan ser algo que va conforme al propósito de Dios. Amén. ¿O te gustaría que tu hijo el día de mañana decidiera hacer algo que no va conforme al propósito de Dios para sus vidas? No voy a poner ni ejemplos porque no queremos imaginarnos a nuestros hijos haciendo cosas o decidiendo hacer cosas que no tienen que ver con la voluntad del Señor, porque no los queremos así. Los queremos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces él fue tirador de arco, decidió lo que quería hacer. El versículo 21 me dice algo más sobre este joven. Dice: y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ahí están dos cosas subrayadas. Habitó en el desierto de Parán, su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Entonces, escuche bien, por favor. Vamos a afirmar a nuestros hijos cuidando de sus relaciones. Sencillo. Amén. Afirmemos a nuestros hijos cuidando de sus relaciones. Bien sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque Ismael aprendió lo que quería hacer y él decidió también dónde quería vivir. Porque dice la Escritura que él decidió estar en el desierto ¿de dónde? De Parán. Ojo por favor, porque estamos estudiando la palabra, le estamos sacando toda la riqueza que está ahí escondida. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y esto es un estudio. Yo lo hago a manera de prédica para que usted también sea edificado, pero estamos estudiando la palabra, ¿sí? Minuciosamente. Así como Ismael decidió ser tirador de arco, Ismael decidió quedarse a vivir en el desierto de Parán. Esto me habla de algo. Él ya no regresó o no se fue con su madre a donde su madre en el primer viaje al desierto pensaba ir. ¿Te acuerdas dónde pensaba ir Agar?
con su familia, iba rumbo a Egipto. En esta ocasión, nosotros por la geografía bíblica podemos ver que cuando Agar sale de la casa de Abraham, porque la han corrido, la han echado, tomó la dirección otra vez para visitar a su familia, para visitar a sus parientes en Egipto. Pero estaba tan perdida Agar que anduvo errante y de momento perdió el rumbo exacto, el camino exacto para llegar a Egipto y no pudo llegar. La encuentra el ángel, como ya vimos, y resulta ser que ella y su hijo, escuche bien esto, desisten de irse a Egipto con su familia porque dice la escritura que Ismael se queda en el desierto de Parán. Ahora, el desierto de Parán es en la frontera cerca a Egipto, pero no es Egipto. O sea, iban para allá, pero como que dijeron, ¿sabes qué? Siempre no vamos con papá y mamá. Siempre no vamos con nuestros familiares. Vamos a decidir quedarnos aquí en el desierto de Parán. ¿Sabe qué, amado hermano? Yo le enseñé hace unos días que a veces cuando nosotros tenemos problemas, lo que hacemos es correr rápidamente con nuestros familiares, correr rápidamente con nuestros parientes, correr rápidamente con nuestros hermanos o con nuestra familia de sangre. Y yo le dije que no cometa ese error, ¿cierto? Bueno, aplaudámosle por favor a Agar y a Ismael que de momento no cometen ese error. Se quedaron en la casa, en el desierto de Parán. Hay un proverbio que respalda esta palabra que yo le he dado y se la quiero mostrar. En Proverbios capítulo 27, versículo 10 dice: no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano. ¿Cuándo? ¿En el día de qué? De tu aflicción. Otra vez, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de qué? De tu aflicción, porque mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Wow, ¿verdad? Sabiduría de Dios expresada por ¿quién? Gracias, por Salomón. Sabiduría de Dios expresada por Salomón. Obviamente el contexto es de valorar las amistades, buenas amistades que tenemos alrededor de nosotros, y me habla de no dejar a un buen amigo, me habla de no dejar ni siquiera al amigo de mi padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas amistades nos pueden ayudar en los momentos de aflicción y a veces mejor que un familiar. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dice, no vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción, porque mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Y cuando hablamos de lejos, no solamente habla de una lejanía, ¿verdad?, territorial, sino que a veces nuestra familia es a veces la que menos realmente nos puede ayudar en ciertas circunstancias, amados hermanos. Así que tenga cuidado con esto, por favor. ¿Está conmigo? Tenga cuidado con esto. Hay ocasiones en las cuales obviamente podemos recurrir a nuestra familia, pero hay ocasiones muy particulares en las cuales es mejor no tener a la familia cerca. Y principalmente si son problemas familiares o matrimoniales, como era el caso de Agar. El caso de Agar era un caso familiar, era un caso matrimonial, y le convenía entonces quedarse en Parán y no irse con su familia allá a Egipto. Entonces, escúcheme bien, un aplauso a ellos porque se quedaron ahí en Parán. Pero el versículo me dice también que no solamente se quedaron a vivir en Parán, sino que dice que su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Wow, su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Escuche bien, por favor, porque así como podemos afirmar a nuestros hijos con buenas decisiones, podemos obstaculizar el propósito de Dios en sus vidas metiéndonos donde no nos llaman.
Gracias porque Noé dijo amén. ¿Estamos? Ojo, no con esto quiero enseñar que nosotros no podemos hacer que nuestros hijos tengan cuidado, porque precisamente es lo que le quiero enseñar con este punto, ¿verdad? Cuidado, por favor, con tomar decisiones que no nos corresponden. Cuidado. Un matrimonio, unir la vida de un joven a una señorita y viceversa, es una decisión muy importante. Sabemos que en la palabra de Dios es una decisión de por vida, ¿cierto? Entonces, por favor, mamás, y hablo a las mamás porque las mamás las mamás son, como dicen en náhuatl, las más alcahuetas. De verdad, con todo respeto, amadas hermanas, son las más sensibles, son las de, ay mi niñito, ay mi niñita, y a veces por querer lo mejor para sus hijos o sus hijas, no saben ustedes que en vez de ayudarle les están empeorando la vida. Agar pensaba que le estaba haciendo un favor a Ismael, a uno que había sido bendecido por Dios. Sin embargo, esta mujer toma decisión que le correspondía a Ismael y le agarra a una egipcia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces escúcheme bien, por favor. Cuidado con tomar decisiones que no nos corresponden. Podemos cuidar con quién se casan, pero no podemos decidir con quién lo hagan. Lo repito, podemos cuidar con quién se casan, pero no podemos decidir con quién lo hagan, ¿cierto? Así que si queremos entonces afirmar a nuestros hijos, cuidemos sus relaciones. Cuidemos sus relaciones. Agar no dejó que fuera su hijo a vivir en un hogar extraño con su abuelo, con su abuela o con su tío. No. Se quedó ahí. A veces es sabio eso, amados hermanos. Tengamos cuidado, por favor. ¿Sí? No por nada dice la palabra, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero dice por tanto, no dice por tonto. ¿Verdad que no? Dice por tanto. Entonces, esto es sabiduría y mandato del Señor. Casados es casa de dos. ¿Verdad? Casados es casa de dos. Entonces, cuidado con las relaciones. Cuidó las relaciones con sus parientes, pero no cuidó las relaciones Agar de la mujer que le trajo. Le trajo una mujer idólatra, le trajo una mujer pecadora, le trajo una mujer de los que se iban a convertir, ¿verdad?, en los enemigos acérrimos de Israel durante más de 400 años. Entonces, escuche bien, amados hermanos. El tiempo pasa y Génesis, desde el capítulo que hemos leído, que es el 21, guarda silencio sobre Ismael, principalmente. Nos menciona algunas cosas sobre Isaac, pero sobre Ismael, después de que leímos este versículo que le acabo de leer, cuando se le toma mujer de las hijas de Egipcio, se guarda un completo silencio sobre Ismael, pero Ismael aparece precisamente hasta Génesis capítulo 25. Entonces, ahí volvemos a escuchar de Ismael y vamos a seguir aprendiendo de él. Mire lo que dice la Biblia aquí sobre Ismael. Y estos fueron los días, dice ahí, que vivió Abraham 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Entonces, escúcheme bien, verso 9. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos. ¿Quiénes lo sepultaron? Sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre. Ojo, por favor. Escuche bien esto. No se vuelve a escuchar de Ismael
hasta que llega el tiempo de la muerte de su padre. Abra por favor su corazón, porque todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza, y quizá usted no había notado todo esto en la vida de Ismael y de Isaac, pero aquí está escrito. ¿Sí? Hasta la muerte de su padre se vuelve a saber de Ismael, y dice que juntamente con su hermano Isaac entierran a su padre. ¿Está conmigo? ¿Qué me está diciendo esto? Que Isaac e Ismael se volvieron a reencontrar en un funeral. ¿Estoy inventando? ¿Perdón? No. Mire, amado hermano, yo de veras decía, Señor, cuánta enseñanza en tu palabra, cuánta sabiduría en tu palabra, y nosotros lo ignoramos, Padre, y aunque nos lo muestres, seguimos a veces con nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque la gente no entiende. Qué triste es que familias se peleen, ¿verdad? Y que no se hablen, que estén separados por años y que tengan que venir a unirse cuando alguien muere. ¿O no? Es lo que está pasando. Muere Abraham y lo entierran sus hijos. Se reencuentran ahí en el funeral de su padre. Mire, amado hermano, es una pena, ¿verdad? El otro día le decía yo que hoy en día los problemas ya no los enfrentamos para solucionarlos. Hoy en día los problemas simplemente nos acostumbramos a lidiar con ellos. Y yo le dije que la Biblia no enseña eso, ¿verdad? No, la Biblia no enseña que lidiemos con el pecado. No, la Biblia no enseña que lidiemos nosotros con la abominación. La Biblia nos enseña a reprender las obras de las tinieblas. Amén. ¿Cierto? Pero hoy en día estamos tan acostumbrados que ya se lidia con las cosas que Dios abomina, con las cosas que Dios aborrece. Y mire qué triste es cuando tenemos una ceremonia, ¿verdad? Ya sea de 15 años o de matrimonio, y de repente los padres, ¿verdad?, que eran en algún momento cristianos, se dieron con todo, se dieron hasta con la pelota, con el gato, con el perro, se pelearon, y uno por un lado, el otro por el otro lado. Esta se casó con aquel se casó con aquella, tiene hijos con la otra y aquella con el otro, etcétera, y se hace un relajo de aquellos. Pero cuando viene uno de los chiquitines que se va a casar, obviamente el chiquitín dice, bueno, pues yo quiero que esté papá. Y la mamá dice, pero ¿es mi papá? ¿O no? O yo quiero que esté mamá, y el papá, pero yo tengo otra. ¿Cómo le vamos a hacer? Y mire los problemas en los que meten a veces a los pastores. Vamos a hacer la ceremonia. ¿Quién entrega a esta mujer? Ay, santo Dios. Me estoy explicando, pero ya estamos nosotros lidiando con el pecado de esta manera, amados hermanos, y estamos dándonos cuenta que precisamente esto sucede. Se reencuentran en un funeral. ¿Por qué no pensó esto Agar antes? Antes de contaminar a su hijo con tanta amargura. Se nos olvida que en algún momento vamos a encontrarnos con aquellas personas que nos hemos peleado. Se nos olvida. Qué triste es que cuando muere alguien, entonces todo mundo se presenta porque quieren saber qué pasó con la herencia. Oremos, si es que la hay, ¿verdad? Y si no, se presentan de igual manera a llorar. ¡Ay! Mi padre, tan bueno que era mi padre. ¿Y por qué te fuiste de casa entonces? Bueno, Ismael por la mamá. ¿Pero qué? ¿No tenía decisión él? Ya estaba grande. Cuando le pidió perdón a Dios y Dios le escuchó, de alguna manera pudo haber dicho, ¿sabes qué, mamá? Hay que regresar a la casa de papá y decirle que estoy arrepentido, decirle que la regamos, que estamos equivocados, que nos vamos a sujetar como al principio te habían dicho, mamá.
¿No al principio le dijeron eso? Lo segundo vino a consecuencia que Agar no aprendió a la primera. Amén. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Y Dios en su gran sabiduría, amados hermanos, tiene que andar resolviendo unos problemotas en los que nosotros nos metemos, porque metemos no las dos, metemos las cuatro. Algunos de nosotros. Y Dios, como nos ama y no quiere que nos perdamos, y mucho menos quiere que nuestros hijos se pierdan, de alguna manera nos tiene que volver a enviar sus ángeles para hacernos recapacitar. Pero resulta ser que la Biblia no me enseña de esto. Lo único que me enseña es que cuando muere el padre, entonces se reencuentran y entre los dos en el funeral lo están enterrando. ¿Qué vas a hacer el día de mañana que tu hijo se quiera casar o tu hija se quiera casar? ¿Dónde va a estar tu esposo o dónde va a estar tu esposa? ¿No la vas a invitar? ¿Lo vas a invitar? Ahora, Dios no lo quiera. ¿Qué pasaría si el día de mañana se te muere el hijo? ¿O se te muere la hija? ¿O te mueres tú? ¿O se muere usted, hombre o mujer? ¿Qué pasaría? Vamos a decir, este sí viene, este no viene. ¿Verdad que no pensamos en esas cosas? Ya se pusieron serios, no es el funeral todavía. Ese es el de Abraham, pasó hace mucho tiempo, pero nosotros queremos evitar ese error. ¿Sí? Ahora, una cosa sí es cierta, amados hermanos, ¿verdad? Lo importante es que Ismael regresó a casa, al menos para enterrar a su padre y reencontrarse con su hermano. No tenemos un registro bíblico de que haya habido una reconciliación entre hermanos, donde él haya perdonado a su hermano Isaac y de Isaac lo haya perdonado a él. No está un registro en la palabra del Señor, pero lo que sí podemos ver aquí es que de alguna manera Ismael regresa para honrar a su padre. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Ismael regresa a honrar a su padre. Entonces aquí está la enseñanza. Afirmemos a nuestros hijos enseñándoles a honrar a sus padres. ¿Quieres hijos firmes? No va a haber hijos firmes si nosotros no les enseñamos este primer mandamiento con promesa. La Biblia me dice cuál es el primer mandamiento con promesa, y el primer mandamiento con promesa precisamente es este: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas ¿de qué? De larga vida sobre la tierra. Amados hermanos, queremos ver a nuestros hijos realizados, queremos ver a nuestros hijos afirmados. Hay que enseñar a nuestros hijos a honrar a su padre y a honrar a su madre. Escúchame bien, probablemente Ismael en algún momento tuvo rencor contra su padre porque su padre lo echó de la casa. No estoy hablando cosas que no podemos imaginar, ¿sí? Su propio padre lo corrió de la casa. A él y a su madre le dolió en el corazón porque era su padre, él era su hijo, pero Dios trató con él en el desierto. Pienso que ahí comenzó la sanidad en el corazón de Ismael. Comenzó la sanidad en el corazón de Ismael, y aunque su padre un día lo corrió, él dijo: necesito regresar a la casa a honrar a mi padre. Lo triste del asunto es que lo hizo cuando ya su padre había muerto. Si vas a honrar a tu padre y a tu madre, hónralo en vida. Si te quieres reencontrar con tu padre y con tu madre, o quieres regresar a casa, no regreses cuando alguien en casa se ha muerto. Sería muy triste y sería muy doloroso que te vieran en casa cuando tu padre o cuando tu madre ha muerto. Y ni le llores, ni le llores. Sería muy triste. ¿Por qué? Porque sería un lloro falso, ¿sí? A mí como me molesta, ¿verdad? Algunas personas que están ahí: ay, Señor, se lo llevaste, que se lo llevaste. Y ya casi se desmayan cuando están enterrando a una persona. Pero ¿sabes qué? No porque realmente lo amaban o lo estimaban. La mayoría de esas personas que hacen esto es porque no honraron a esa persona en vida y se sienten culpables. Hay remordimiento en su vida. Pero cuando tú has honrado a la persona en vida,
Has honrado a tu madre en vida. Si el día de mañana el Señor se lleva a tu padre y a tu madre, tú estás feliz, estás contento y le dices: Señor, sí me duele, pero no tengo remordimiento. ¿Cierto? ¿Cuántos tendrían remordimiento si faltaran sus padres el día de mañana? ¿Remordimiento? ¿Nadie? ¿Seguros? Por favor, aprendamos de Ismael. Aprendamos de él, por favor. Entonces, escuche bien, por favor, cómo termina la palabra del Señor hablándome de Ismael. Y me dice en el versículo 11 ahora de Génesis 25, donde quedamos: y sucedió después de muerto Abraham, ya se había muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Wow. Yo decía: Padre, qué hermosa es tu palabra. Qué hermosa es tu palabra, porque cada detalle que hay en tu palabra nos da una enseñanza tan maravillosa. Y ahora entiendo que después de la muerte de Abraham, la historia cambia y se centra en Isaac. Ya no se habla ahora de Ismael, ahora se centra en el hijo de la promesa. ¿Está conmigo? En un joven que también necesitaba afirmación. En un joven que también necesitaba padres firmes que lo sostuvieran y que ayudaran a Isaac a encontrar el propósito que Dios tenía para su vida, tomando decisiones correctas, decisiones sabias, por el ejemplo y la ayuda de sus padres. Me dice la escritura que cuando muere Abraham, Isaac se queda a vivir en un lugar que nos debió recordar algo. Se quedó a vivir ¿en dónde? Junto al pozo ¿de qué? Del viviente que me ve. ¿Te acuerdas dónde hablamos del pozo del viviente que me ve? ¿Cuándo? Cuando Agar y su hijo fueron encontrados por el Hijo de Dios o el ángel de Jehová la primera vez. Escúcheme bien, en la primera vez lo encuentra en este lugar. Y es ahí en ese lugar donde el ángel de Jehová se había manifestado a Agar por primera vez, que resulta ser que el que se queda a vivir no es Ismael. El que se queda a vivir ahí es Isaac. Por favor, escuche esto. Escúchelo, por favor. Porque mire, amado hermano, tenemos que afirmar a nuestros hijos enseñándoles a habitar en el lugar de la manifestación de Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Recibe esa palabra, por favor, en el amor del Señor. Oiga, amado hermano, si Dios me apareció allí la primera vez y me dijo: regrésate a casa, ponte sumiso, ahí Dios se manifestó. Yo creo que en algún momento, ¿por qué no decirlo? Y estoy imaginándome, ¿verdad? Agar les tuvo que contar: me apareció en este lugar, le puse al pozo, el pozo del viviente que me ve, porque yo sé que Dios ahí me miró. Y no solamente Dios ahí me miró, Dios ahí escuchó mi clamor. Por eso dijo: le vas a poner al niño que llevas en tu vientre Ismael, porque Ismael significa que Dios no solamente ve, sino que Dios oye. Aleluya. Dios oye. Amén. Entonces, amada iglesia, para mí, que la que debía haber decidido quedarse a vivir con su hijo en ese lugar tenía que haber sido Agar y tenía que haber sido Ismael, pero no, ellos decidieron acercarse más para Egipto porque en su mente tenían otro plan. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Amados hermanos, que nuestros hijos amen la casa de Dios. Enseñemos a nuestros hijos que ellos tienen que amar el lugar
de la manifestación de la presencia del Señor. El Señor aquí les va a hablar. El Señor aquí se va a manifestar a su vida. El Señor aquí va a escuchar su corazón, va a escuchar sus oraciones, y aquí el Señor va a cumplir su propósito en sus vidas. Aleluya. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar el lugar de su presencia, más que cualquier otro lugar, más que cualquier deporte, más que cualquier pasatiempo, más que cualquier trabajo, más que cualquier lugar. Que nuestros hijos amen estar en la casa de Jehová. El salmista decía, precisamente hablando en el Salmo 26, en el versículo 8, dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir: Jehová, la habitación de tu casa he amado? Amén. En el Salmo 84 el salmista decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Padres, anhela tu alma estar en la casa de Dios ardientemente, o se nos hace muy fácil cambiar el estar en la casa de Dios por cualquier otra actividad. Amado hermano, si queremos que nuestros hijos se afirmen, tenemos que enseñarle el amor por la casa de Dios, el amor por la iglesia, porque aquí en su casa inquirimos sabiduría. Y si algo necesitan nuestros hijos y necesitamos nosotros, es sabiduría. Así que, amados hermanos, afirmemos a nuestros hijos para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Por eso yo me he empeñado en enseñarle a mis hijos desde pequeñitos a estar en la casa de Dios. Mire, mi hija acaba de salir del hospital. Estuvo toda la noche en el hospital haciendo guardias, estuvo haciendo prácticas, ¿verdad? Y salió hace rato. Está cansada, está desvelada, pero ella está aquí en la casa de Dios. Porque ella y mi hijo han sido enseñados con el ejemplo de sus padres, de que aunque estemos desvelados, que aunque a veces no hemos comido como deberíamos de comer por el tiempo que a veces no alcanza, nosotros hemos decidido, como Josué, servir a Jehová. Yo y mi casa. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Ver a mis hijos con larga vida y ver a mis hijos que les va a ir bien, porque están siendo afirmados con padres que se han levantado, levantan a sus hijos y los sostienen. Amén. Mira cómo termina, por favor, la vida de Ismael y cómo termina la vida de Isaac. Dice la palabra del Señor precisamente en Génesis 25, verso 17: y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. ¿Cuántos años vivió? 137 años. ¿Ok? Entonces, por favor, vea ahora la vida de Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. ¿Ve la diferencia de edad? ¿Sí? El otro 137 murió y él muere de 180 años. Larga vida, ¿para quién? Para Isaac. Y mira cómo muere. Exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo. Y le agrega lo que no se le dijo a Ismael: viejo y lleno de días. Y también lo que no se dijo de Ismael se dice aquí: y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. ¿Te das cuenta? Del otro se habla que se murió, fue reunido con su pueblo, o sea que fue juntamente con los demás de su pueblo, pero no se dice que fue muerto
pero lleno de días. ¿Qué me da a entender esto? Probablemente la muerte de Ismael fue una muerte dolorosa. Probablemente la muerte de Ismael fue una muerte donde él estuvo teniendo una agonía grande. No lo sabemos, pero con este simple hecho de ver esta diferencia, yo puedo ver una diferencia grande entre la muerte de uno y la muerte del otro. La palabra dice que es estimada a Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué me dice esto? Que aún en los días de nuestra muerte, el Señor está interesado en que muramos bien. Yo quiero morir bien y yo quiero que mis hijos mueran bien también. Pero antes de eso, quiero que sus días sean alargados y que les vaya bien, porque es propósito y promesa de Dios. Y para que esto se cumple, tenemos que afirmar a nuestros hijos. Póngase de pie, por favor.